Muy buenos días, doctor Paulo César Álvarez Ruiz y estimado público. El día de hoy les vengo a presentar la información obtenida relativa a una investigación doctoral respecto al tema Introducción al Derecho Administrativo de la materia Política y Legislación del doctorado en Administración de la Universidad IEXPRO, presentada desde la ciudad Tijuana, Baja California, el 21 de abril del 2024. La presente investigación tiene como agenda, primero, el objetivo de la presentación, en segundo término, el concepto de derecho administrativo, la distribución del poder en México, el derecho público y derecho privado, las ramas especializadas del derecho administrativo, las fuentes de derecho administrativo y finalmente las conclusiones y bibliografía de la presentación. El objetivo de esta presentación es proporcionar una visión general del derecho administrativo, esclareciendo los conceptos básicos y temas que se requieren para entenderlo mejor, recalcando su importancia en la regulación de la actividad del Estado y de los ciudadanos. Con referencia al concepto de derecho administrativo, tenemos que la ciencia del derecho administrativo es el estudio y conocimiento metodológico relativos al análisis de los cuerpos normativos, al poder ejecutivo o administración pública y que regulan sus actos según Martínez 2014. Añadido a esto, podemos decir también que el derecho administrativo tiene por objeto el estudio de las reglas jurídicas que conciernen a la acción administrativa del Estado, el estudio de la regulación normativa de los entes del poder ejecutivo y sus relaciones también según Martínez. En pocas palabras, pudiéramos decir que es el estudio, la regulación normativa que trabaja el Poder Ejecutivo y sus relaciones. División del poder en México. De acuerdo con el INAI, publicado por Paz 2017, se tienen los tres poderes de la Unión: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El Poder Legislativo, que viene conformado por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Tenemos también el Poder Ejecutivo, que está representado por el Presidente de la República, la Administración Pública Federal, que la Administración Pública Federal se entiende que está conformada por el consejero jurídico del presidente, su jefe de oficina de la presidencia, que son elegidos por él, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública. También tenemos las Secretarías de Estado y órganos reguladores coordinados, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la Comisión Federal de Competencia Económica. Según el mismo documento, se menciona que los objetivos de la división del poder son, primero, atribuir en forma preferente una función a cada poder, sin excluir a los otros totalmente dentro de la participación. Permitir la posibilidad de que los poderes se neutralicen unos a otros. También se busca promover la cooperación y colaboración para perfeccionar los actos que se realizan en cada uno de ellos. Y como cuarto objetivo de la división de poder, tenemos establecer mecanismos para que un poder pueda también defender su punto de otros. De esta manera podemos entender entonces que el poder legislativo también específicamente trabaja haciendo la ley, el poder ejecutivo cumple el mandato legal y el poder judicial verifica el cumplimiento de la ley. Existe también, aunado a ello, algunos órganos constitucionales autónomos, como podemos mencionar al INE, al Banco de México, el INEGI, entre otros, que son parte de los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder del Estado y trabajan la parte especializada, técnica e independiente de los cambios políticos que surjan en la República durante cada sexenio. Por su parte, también tenemos lo que es la administración especializada, que se refiere a un conjunto de entidades públicas que prestan servicios específicos a la sociedad, diferenciándose de la administración general por su enfoque en áreas particulares. Este tipo de administración se caracteriza por su autonomía técnica y financiera, permitiendo una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de sus funciones. La administración especializada
comprende 4 rubros. Uno de ellos es la administración institucional, que se refiere a las entidades que gestionan instituciones públicas como universidades, hospitales o centros de investigación. También tenemos a la administración independiente, que se refiere a aquellas entidades con mayor autonomía respecto al poder ejecutivo, encargadas de regular o supervisar sectores específicos como la banca o las telecomunicaciones. También tenemos la administración corporativa, que se refiere a las empresas públicas que operan en el mercado, como las empresas de energía o transporte. Y como cuarto, tenemos a la administración consultiva y de control, que son entidades que brindan asesoría y ejercen control sobre otras entidades públicas, como las contralorías y los tribunales administrativos. ¿Cómo funciona la administración especializada en México? La administración especializada funciona de manera descentralizada, lo que significa que las entidades que componen tienen cierto grado de autonomía respecto al Poder Ejecutivo Federal. Esta autonomía les permite tomar sus propias decisiones en materia de gestión, presupuesto y personal, lo que les permite ser más eficientes y más eficaces en la prestación de los servicios que otorgan, ellos dan a la comunidad. Sin embargo, la descentralización no significa que estas entidades de la administración especializada sean independientes del Poder Ejecutivo Federal. El gobierno federal mantiene un control sobre estas entidades a través de diversos mecanismos como la aprobación de su presupuesto, la designación de titulares y la evaluación de su desempeño. Un ejemplo de ello pudiera ser el INE o el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por derecho público y derecho privado, se tiene, según Martínez 2014, que el derecho público se podría definir como el sistema normativo que regula la actuación del Estado en su accionar soberano. Determina relaciones y los intereses que privan con sus gobernados mediante la creación de los órganos y procedimientos pertinentes. Mientras que, para poder entender lo que es el derecho privado, según Martínez 2014, se entiende que al sistema normativo que regula las relaciones jurídicas entre los particulares quienes se encuentran en un plano de igualdad ante la ley. Actualmente también se ha desarrollado la parte de derecho social. Sin embargo, estamos haciendo hincapié principalmente en lo que es derecho público y derecho privado. Para derecho público se entiende que hay una intervención del Estado en las relaciones jurídicas como ente soberano, mientras que para el derecho privado las relaciones jurídicas son entre particulares. Detallando un poco más, podemos decir que el derecho público se refiere a las normas jurídicas que regulan las relaciones entre individuos y el Estado, así como las relaciones en los propios órganos del Estado. Incluye áreas como el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho fiscal. El objetivo del derecho público pudiera ser regular el ejercicio del poder público y proteger los intereses de la sociedad, mientras que el derecho privado se refiere a las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los individuos en el ámbito privado sin la intervención directa del Estado. Incluye áreas más apegadas al derecho civil, derecho laboral, entre otras, y el objetivo principal del derecho privado se puede entender como regular las relaciones entre los particulares y protegerlos de los intereses individuales y patrimoniales. Y en pocas palabras, pues básicamente a eso es a lo que se refiere el derecho público y derecho privado. Un poquito más siendo específicos con palabras muy puntuales, pudiéramos decir que el derecho público maneja un interés colectivo, mientras que el derecho privado trabaja los intereses individuales. Debido a que el derecho administrativo se encarga de múltiples temas que competen al Estado, tenemos diferentes ramas especializadas del derecho administrativo, como es el derecho aduanero, el derecho aéreo y espacial, el derecho ambiental, el derecho autoral, el derecho burocrático, el derecho de las comunicaciones, el cultural, demográfico, el del deporte, el eclesiástico, el educativo, el energético, funerario, hidráulico, migratorio, minero, pesquero, de propiedad industrial, el derecho de las telecomunicaciones, el derecho sanitario, el turístico, el universitario y el urbanístico. Como sabemos, esta parte
esta parte del derecho es muy amplia y ello hace que tengamos todo este conjunto de leyes, normas, reglamentos, decretos que competen a todas estas temáticas que estamos mostrando aquí. Con respecto a las fuentes del derecho administrativo, en la teoría general del derecho se dice que se describen tres tipos de fuentes: las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Esto es según Martínez 2014. También podemos entender a algunas como fuentes directas, que sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales, los tratados y convenios internacionales, las leyes locales, reglamentos, planes y programas, normas oficiales, circulares, acuerdos, decretos y convenios. Por otra parte, tenemos a las fuentes interpretativas o supletorias, que puede ser la jurisprudencia, el derecho civil, el procesal, mercantil, penal y laboral, principios generales de derecho, los de costumbre y doctrina. En conclusión, el estudio del derecho administrativo inicial que se ha realizado contribuye al entendimiento de su concepto como una de las ramas del derecho público. Ayuda a comprender el orden y acomodo de las leyes y otros documentos oficiales que facilitan el ejercicio del poder en México. Las tres lecturas tomadas en cuenta para la realización de este trabajo se relacionan en que una de ellas trata de qué es el derecho administrativo, su concepto, funciones, ramas especializadas y si éste se codifica o no. La otra lectura trata de la división del poder, la administración pública y su evolución con el paso del tiempo. Explica por qué la división del poder, mientras que en el derecho administrativo se menciona de la creación de los diferentes documentos para tratar los asuntos legales que son entre sí complementarios y buscan evitar las lagunas en la ley. Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece estrategias, organización y funcionamiento para el gobierno federal. Esta ley define las atribuciones y responsabilidades de los diversos órganos y dependencias que componen la administración pública, incluyendo a las secretarías. Otorga también facultad al presidente de la República para designar o remover a los titulares de diversos cargos de las dependencias. La bibliografía que se tomó en cuenta para la realización de esta investigación doctoral fue el libro de Nociones Previas en Derecho Administrativo de Martínez, del año 2014. También el libro de Introducción a la Administración Pública Mexicana, de Paz, del año 2017. Y en su parte también un poco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por última vez modificada en el 2023 y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.